La democracia. Las dictaduras modernas entran por las urnas y a través de ellas se perpetúan. La pandemia se ha convertido en la excusa perfecta para acabarlas. La ruta de Duque es suprimir la democracia por pandemia. Esto dice en entrevista a Caracol respecto a la implementación de las revocatorias. Este no es el momento, estamos en medio de una pandemia, eso requiere la coordinación de alcaldes y de todos. Este no es el momento de revocatorias, de polarización, de pugnas políticas. La pandemia seguirá en el año 2021. Avanzaremos con el proceso de vacunación y necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de la sociedad. Cierro comillas. Y uno se pregunta, ¿ha sido mucho la coordinación con Claudia López? ¿No será que precisamente por la pandemia este es el momento para revocar los alcaldes Quintero por sus alumbrados, López con sus fiestas navideñas y Ospina con sus celebraciones de fútbol? ¿Desde cuándo las diferencias políticas son polarización? ¿Acaso esa no es la democracia? ¿En qué consisten las campañas políticas si no en pugnas, definidas por la Real Academia de la Lengua como lucha o enfrentamiento especialmente de tipo ideológico? Al paso que va la vacunación, las campañas a la presidencia y al Congreso serán suprimidas con los mismos argumentos. Estamos en medio de una pandemia, no es el momento para cambiar presidente y Congreso, no es momento de polarización, de pugnas políticas, necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de la sociedad. Obviamente son excusas, porque con medidas de bioseguridad se pueden adelantar las revocatorias y las campañas físicamente. Suspende la recolección de firmas pro revocatoria por contagio, pero a diario firmamos encomiendas y pagos con tarjeta. La registraduría habla de costos, pero el presidente paga una hora diaria de televisión, incrementó la deuda pública, vendió el oro, proyecta vender los activos del país, incrementa la burocracia y no hay vacunas, entonces ¿para qué la plata? La intención antidemocrática del Consejo Nacional Electoral se vio desde la supresión de la participación de los ciudadanos en la audiencia para la revocatoria de Quintero. Se les pidió una inscripción física y se les impidió su participación virtual. ¿Cuál era el peligro? ¿El contagio o la fuerza de los argumentos para revocar a Quintero? ¿Será que Duque se piensa quedar en la presidencia hasta que pase el COVID-19 que sigue mutando? Las campañas deben iniciarse desde 2021, que según palabras de Duque estaremos en pandemia. Al ritmo que se van a implementar las vacunas para marzo del 2022, tiempo de elecciones legislativas, y mayo, momento de la primera vuelta de elección presidencial, todavía no se habrá resuelto el problema del COVID. Y entonces, ¿qué va a pasar con las elecciones para Congreso y Presidencia? No podremos acudir a las urnas por riesgo de contagio en el intercambio de cédula por tarjetón. Tampoco se podrán hacer campañas políticas por aglomeraciones que se han permitido para festejar partidos de fútbol, celebraciones navideñas, alumbrados o manifestaciones para las que no pidieron permiso al Ministerio de Salud. No se podrán inscribir los candidatos independientes porque está prohibida la recolección de firmas. Y si van a ser virtuales, ¿por qué se impidió la participación ciudadana en la audiencia de revocatoria? Han considerado que van a dejar por fuera a los ciudadanos que no disponen de tecnología o habilidad para manejarla, privándolos de los derechos a estar informados para poder elegir. Y han considerado que vamos a estar a merced de los hackers que logran infiltrar el Pentágono. Y la situación completamente antidemocrática de que solo serán visibles los que tengan campañas a través de redes, propiedad de la izquierda internacional y con una mayor presencia de los que pagan plataformas con dineros de oscuro origen. El riesgo de contagios se suprime, al igual que la democracia por fraude. Para eso tenemos a los cubanos que trajeron para la pandemia, los alcaldes de izquierda que promovieron los contagios. Además está Daniel Quintero, experto en las TICs y en hackear a sus oponentes. En 10 años que he publicado en Twitter nunca me habían hackeado. Desde que Quintero llegó a la alcaldía lo han hecho 4 veces. La última cuando quise ingresar a la plataforma del Consejo Nacional Electoral para seguir la audiencia de su revocatoria. En cuanto publiqué la denuncia en Twitter pude ingresar. Todos en el mundo pensábamos que la Tercera Guerra Mundial iba a ser nuclear. Nos equivocamos. Fue biológica y China la ganó. Su propósito, quebrar las economías y arrasar con las democracias.
quebrar las economías, particularmente las de los países más pobres, pero con mayores recursos naturales de los que ellos tanto necesitan, entre otros los de África y América Latina, incluyendo Colombia, en la que ya tienen amigos, Quintero, López, Ospina, entre otros. Arrasar con las democracias para abrir espacio a los dictadores de izquierda, que hacen lo que a ellos se les da la gana y ponen en cargos de poder a los que les copian, en contravía los intereses de una colectividad silenciada, oprimida y reprimida. En Colombia hace tiempo temíamos una dictadura si Petro, castrochavista furibundo, llegaba a la presidencia. Nos equivocamos. Ya lo tenemos y es Iván Duque, pupilo de Juan Manuel Santos, el mismo que asaltó las urnas robándose el plebiscito, el mismo Iván Duque que habita en la Casa de Nariño, pero quien lo gobierna es el socio de las FARC en los acuerdos de paz y sus 40 ladrones, los liberales, con distintos empaques, pero el mismo producto, que han sido el ala política de las FARC desde hace 50 años, entre ellos César Gaviria, Vargas Lleras y Juan Manuel Santos, por mencionar solo los que están protegiendo a Daniel Quintero con intereses en EPM. Tal parece que en pandemia, con la excusa de preservar la vida, nos están llevando a perder la libertad. Los promotores de la revocatoria deben tomar nota de lo sucedido en Venezuela. Si los gobernantes no respetan la Constitución y la ley, porque su codicia y deseo de poder son la ley, estamos en una dictadura. Y esas no se tumban con medidas legales y pacíficas como creyeron los venezolanos, sino con un ejército de ciudadanos decididos a defender sus derechos. Un claro ejemplo de dictadura está en Medellín. Los políticos corruptos que van detrás de los recursos de EPM y el botín burocrático que representa apoyan a Quintero a través de las instituciones que no cumplen su función en un franco prevaricato. De lo contrario, él estaría en la cárcel. Y ante el riesgo de ser destituido por un mecanismo democrático, sale el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, por órdenes del presidente, a protegerlo con la excusa del COVID, al mejor estilo de Venezuela con Tibisay y Lucena. Actuamos ahora, o en el 2022 no habrá elecciones. Duque se queda o se las van a arreglar con medidas virtuales para que Petro se tome el país para siempre, con la ayuda de López, Quintero y Ospina, alcaldes de izquierda de las principales ciudades del país, amigos de contratar con China que creó el COVID y que ya derrumbó la democracia en Estados Unidos con el aval del Estado, como sucede aquí con Quintero. ¿Cómo llegó a la alcaldía de Medellín un petrista? Pregúntenle a la fiscalía por sus vínculos con la banda La Terraza de Bello, donde se crió. ¿Y quién lo mantiene en el poder? Duque y los 40 ladrones. Estamos en manos de la delincuencia, de botas negras con el poder del narcotráfico y de cuello blanco con el poder del Estado, que respeta el derecho a las manifestaciones, pero no a elegir. Mi nombre es Eugenia Elena Maya Montoya. Mi celular es 300-707-5422. Deje su nombre y un mensaje si está interesado en integrar parte del equipo de defensa ciudadana de la democracia para presionar la revocatoria y no por medidas jurídicas que tendrán la orden presidencial de ser bloqueadas y seguramente también la justicia le copiará al presidente, que en ausencia de la separación de poderes legisla y tumba con una declaración en televisión el pilar de la democracia, el derecho fundamental a elegir.